Muy buenas tardes, nueva edición de Hola Doctor, son las 13 horas, seguramente está viendo la pantalla de Bahía Visión Color, y también que no solamente se ve aquí en Bahía Blanca, sino se ve en 21 localidades de toda la zona, y alguna por allá de Córdoba, que algún día se lo vamos a comentar, o sea que no nos está viendo nada más que usted, sino gente de acá de la zona, con lo cual permite que este programa, que tiende a hablar de prevención en salud, pero también de tratar temáticas que tienen que ver con la salud, se pueda expandir a lo que es la región. Recordamos también que este programa se va a repetir el martes 18:30 y el jueves a las 8:30 de la mañana. Hoy estamos con el doctor Juan Manuel Petrini, que es un especialista en otorrinolaringología. No hemos venido acá al CIS, estamos en su consultorio, ya no grabamos más en un estudio, salimos, queremos ver que la gente mire de pronto dónde están ellos, dónde trabajan, dónde atienden y demás. Y bueno, con Juan Manuel estamos acá en el estudio, en el consultorio de él. ¿Cómo estás, amigo? Bien, ¿cómo andas, David? Bien. Bueno, un gusto tenerte acá en casa. Sí, ¿no? Sí. Pero más del otro lado. Eso es lo anfitrión yo. Lo dije todavía la otra vez, digo, mirá, tengo que verse un tapón en la pulsera y demás. Contale qué es el CIS, que está acá en Beruti 130, ¿es correcto? Beruti 130 es una institución que cuenta con servicios de otorrinolaringología y oftalmología, ¿sí? Completamente equipados. De hecho, tenemos servicios de guardia de nuestra especialidad que No hay en los hospitales y bueno, ya has visto cuando pasaste por la sala de espera, tenés mucha gente que tiene turnos, somos 5 otorrinos que estamos atendiendo y debe haber 7 oftalmólogos. Si bien son sociedades separadas, ¿sí? O sea, cada lugar mantiene su independencia, pero bueno, está en el mismo edificio, así que la gente que accede a nuestra especialidad, por ahí si necesita oftalmología, también tiene en el mismo edificio oftalmología. Estamos situados en Beruti 130. Sí. ¿Cuánto hace estar acá? Y este edificio está hace 20 años más o menos con otros dueños. De hecho, uno de los dueños es socio nuestro. Ajá. Somos un grupo de 5 socios de otorrino, así que ya tiene su renombre en la ciudad y bueno, incluso nos deriva mucho de los hospitales, porque ya te digo, como nuestra especialidad por ahí no tiene guardia en los hospitales de Bahía Blanca, claro. Entonces cuando se necesita, si no lo puede resolver el clínico o el cirujano de guardia, nos llaman a nosotros y generalmente lo mandan acá a la institución que está completamente equipada para la especialidad. ¿Sí? Contamos con estudios de mediana y alta complejidad y resolvemos las patologías. Incluso tenemos un quirofanito para pequeñas intervenciones. Estamos hablando de extracciones bajo microscopía, de cuerpos extraños, algunas pequeñas biopsias. Estamos para pequeñas intervenciones, no para intervenciones que requieran anestesia general, eso se hace todo en sanatorios, pero contamos con la tecnología y los aparatos necesarios para poder realizar eso, ¿sí? Así que bueno, está abierto 12 horas por día, de lunes a viernes, de 8 a 20 está abierto, ¿sí? Claro. Siempre hay algún otorrino, somos 5, así que nos vamos turnando. Los otorrinos está Gastón Binen, está Gisela Aldajuc, Paola Palacios Grau, Silvia Martorell y bueno, yo, Juan Petrini. Claro. Somos los 5. Bueno, contale un poquito a la gente, porque la gente dice, qué nombre raro, sí, qué largo, otorrinolaringólogo. Es una de las palabras difíciles. Claro, ¿qué resume el otorrino? Algunos dicen otorrino. Básicamente, si vas directamente al significado, como si se quiere, no sé, etimológico de la palabra, ¿no? Oto de oído, rino de nariz y laringología de laringe. Laringo de laringe y laringología es la ciencia que estudia esas 3 áreas. Claro. En realidad, básicamente, la otorrinolaringología es mucho más amplia, abarca todo lo que es cabeza y cuello. Con los años, de hecho, los textos de cirugía de cabeza y cuello son de otorrinolaringólogos, o sea, pero con los años se fue como diseminando en diferentes especialidades. O sea, vos, por ejemplo, dentro de la otorrinolaringología tenés gente que hace cirugía de cabeza y cuello, que también dentro de la cirugía hubo gente que se abocó a la cirugía de cabeza y cuello sin ser otorrino, pero que se dedicó a hacer eso y son excelentes. Y de hecho ahora casi la cirugía de cabeza y cuello casi que la manejan los cirujanos de cabeza y cuello. Claro. ¿Sí? Pero también la estética facial siempre fue el campo del otorrinolaringólogo, por eso hay otorrinos que hacen estética facial. Además de las patologías del oído, lógicamente, de la laringe y de la nariz, pero siempre la cara fue el territorio del otorrinolaringólogo, lo mismo los que hacen maxilofacial. ¿Sí? De hecho, yo roté en un servicio de maxilofacial
en España, y el servicio de maxilofacial tenía mezcla de otorrinos, dentistas, ¿sí? Era una junta de... O sea, es un área compartida con un montón de especialidades, pero la base es la otorrinolaringología, ¿sí? Claro. De ahí vos te podés abocar, qué sé yo, a mí me encanta la cirugía nasal y yo hago mucha cirugía nasal, pero también hago otras cosas, no es que no hago, que hago solamente eso, pero eso es lo que más me gusta a mí. Pero tranquilamente me podría gustar la cirugía de cuello y hacer la cirugía de tiroides, Claro, ¿sí? O sea, tengo claro. la habilitación y la capacidad para hacerlo. No lo hago porque, bueno, no es algo que me interese, lo hacen otras personas que por ahí lo hacen mejor que yo, entonces yo les derivo a los pacientes que tienen problemas de tiroides para operarse, los derivo a ellos directamente, y ellos me derivan los pacientes de nariz a mí. Claro. ¿Alguna vez lo hemos hablado en algún otro programa que has participado? ¿Qué secuelas dejó el COVID? Y si todavía estamos pagando consecuencias de lo que fue el COVID en la materia que ustedes manejan. Sí, yo lo que vi particularmente, te lo digo sin Sí. leer o sin abocar o citar una lectura científica Sí, del sí. caso, pero te puedo decir sí, con la experiencia de lo que yo vi en el consultorio. Primero, la secuela psicológica, que de la gente cuando Sí, se resfría claro. enseguida consulta, que antes de un resfrío nadie iba al médico, ahora por ahí consulta un poco más por eso, por gripes, resfrío, en el invierno sobre todo se consulta mucho sobre eso. También yo lo que noté es que empecé a ver más gente que empezó a tener problemas de acumulación de moco en el oído. Ah, ¿Sí? en el oído. Sí, acumulación de moco en el oído, quizás por ahí es una relación mía que hago yo, pero yo veo Claro. este año, el año pasado y el anterior, justamente luego del COVID, yo que soy otorrino desde el 2008, que me recibí de la especialidad, o sea que en estos 15 años aproximadamente, digamos, vi un montón de gente. Imagínate, estaba en un hospital que tenía una carga de Sí. pacientes impresionante. Sin embargo, nunca me pasó de ver tantos chiquitos o adultos con moco en el oído. Sí, chiquitos es más común, pero ahora se están viendo muchos adultos. Es un Eso moco parecido al moco que tenemos en la Claro, nariz. exacto, sí, moco en mira. el oído medio. Y eso, bueno, puede ser que sea, digamos, yo hice la relación de que pudo haber sido por el COVID, porque he leído algunas cosas también que dicen que sí, que puede ser también el déficit, o se le empezó a dar más bolilla tal vez, por eso al déficit en el olfato, la alteración olfatoria, Sí, claro. alteración en el gusto, eso también se ve mucho. A ver, estamos hablando de, no es que ves mucho como un paciente que tiene un tapón de cera que ves varios No, todos los claro. días, ¿no? Pero digo, se ven, sobre todo en épocas de invierno donde hay muchos resfríos, se suele ver eso. En algunos pacientes se han visto secuelas depende de la variante que sea, han dejado muchas secuelas broncopulmonares, que eso lo ven más los neumonólogos, pero bueno, siempre ellos lo mandan con nosotros porque a veces si hay alguna patología crónica, rinosinusitis crónica o algo de eso, empeora la parte broncopulmonar, entonces por ahí nos mandan ese tipo de pacientes a nosotros para que lo evaluemos. Pero a grandes rasgos sí podría decirse que lo que más Hay se gente ve que- es hay moco en gente el que oído todavía y no tiene gusto y eso, olfato. Claro, sí, lógico. ¿Y ahí Sí. cómo lo arreglamos? No tiene cura. Ya O sea, si pasó un año, se hacen Claro. tratamientos, por lo menos a donde está el avance de la ciencia hoy día, ¿no? Se hacen rehabilitaciones y demás y mejora, pero eso es como una parálisis facial que vos la rehabilitaste y mejoraste hasta Sí, un punto, sí. y llegó un punto que por más que hagan lo que hagan no mejora. Obviamente hay un montón de trabajos experimentales, Sí. pero todavía no están ¿Y qué- aptos qué- para ponerlos qué en se- práctica, pero bueno, en algún momento por ahí capaz que aparece alguna droga o alguna cirugía que mejore eso, bueno, bienvenido sea. ¿Y qué reacción tiene la gente cuando decís, mirá, esto no hay? Mucha gente está acostumbrada, es como el tipo La que gente, por ¿qué ahí... entiende? ¿Qué prefiere la gente? ¿Tener gusto o olfato? Y lo que pasa es que va de la mano. Va de la mano. Va de la mano, qué sé yo, al que le gusta comer por ahí te va a decir más del gusto. Sí. Y Claro. qué sé yo, el que no es muy fana de la comida, viste, por ahí capaz que le molesta más el olfato. Pero van de la mano porque, viste, o sea, qué sé yo, las dos cosas son feas. Los sentidos uno no le da bolilla hasta que los pierde. Sí. O sea, vos no te das cuenta qué importante es el oído hasta que lo perdés, ¿entendés? O qué importante es el tacto, sentir, Sí, cuando claro, tocas, sí. sentir algo hasta que lo perdés. Debe ser horrible tocar y no sentir acartonado todo, ¿no? Creo que va por ese lado. Claro. Pero no es que la gente diga, no, esto me molesta más que lo otro. Pero Depende del paciente. Hay gente que le molesta mucho el cambio de sabor, que dice que siente el sabor metálico a la comida, Claro. por ejemplo. Era una especie de sabor metálico, ¿no? Claro. Algo... O se dicen parageusias, cambian los sabores, ¿sí?
como que por ahí comen, no sé, una carne que habitualmente les gustaba y sentían el gustito, no sé, al chimichurri, y le sienten gusto a, ya te digo, no puede ser curado claro. Masterchef, por ejemplo. No. Ahí, Bueno, ahí en DF, ahí no podría. Ahí sí. Ni tampoco trabajar para una perfumería, porque por Claro, ahí tal cual. Sí, andarían complicados ahí. Pero bueno, son cuestiones de, viste, neurológicas más que de otorrino en ese caso. ¿Es un problema neurológico? Y porque se deteriora el nervio. Sí, mira. hay neurotoxinas que deterioran el nervio y después, bueno, nosotros hacemos la rehabilitación, todo, pero básicamente si el nervio no funciona, Claro. por más que rehabilite, obviamente es mejor rehabilitar porque hay trabajos que demuestran, ¿no? Vos esto lo ideal es hacerlo entre el tercer mes en que perdiste el olfato o el gusto y el año. Ahí es el momento para hacer la rehabilitación. Y el año. Ahí se hace la rehabilitación. Igual lo mejor siempre es primero estudiarlo, porque si es algo inflamatorio vos por ahí lo curás con spray nasales sin rehabilitar nada. Claro. Pero si no mejora nada de eso y no encontrás la causa y es un tema de pérdida netamente post-COVID, si tiene menos de 3 meses, bueno, vos o 3 meses, ponele que lleva la pérdida, podés empezar con la rehabilitación hasta el año. Después del año ya es difícil. Yo tengo gente que vino a verme después de un año de pérdida y le di el tratamiento y por ahí mejoran algo, pero está fuera del protocolo, digamos, fuera de la estadística. Igualmente algo le intentás dar, yo le pregunto, ¿querés intentar? Mira, está demostrado que mucho no hace, pero antes que nada, porque otra cosa no hay. Bueno, intentemos. Bueno, hacen la rehabilitación, prueban y bueno, por ahí mejoran capaz que un 5%, no es nada, pero bueno, después del año ya no tendría mucha indicación. Vamos a hacer una pausa, interesantísimo todo, pero vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de algunos casos especiales de patologías que seguramente vos la atendés en el consultorio, cuáles son las más comunes y demás. Dale. Le voy a preguntar por el cotonete. Recién cuando veníamos acá alguien me dijo, ay, pregúntele por el tinnitus. Y después Bueno, dale. gente que me dice, ¿se puede hacer con esto? Bueno, Sí. vos sos el que sabés. Así que, Dale, vamos. Estamos Bien. con el otorrinolaringólogo Juan Manuel Petrini acá en CIS. Así que tiene algún problema de ese estilo, ya explicó de qué se trata, nariz, garganta, oído, y alguna cosita de por ahí. Puede venir acá a Beruti 130, lo van a atender de 10. ¿Hay mucha gente? Sí. ¿Por qué? Porque hay muchos especialistas durante 12 horas al día, lo cual no es común en la ciudad. Pero bueno, les recuerdo, CIS, Beruti 130. Hacemos una pausa. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Desde 2008, UCALP Bahía Blanca crece en la región. Estudia licenciatura en fonoaudiología, kinesiología y fisiatría, nutrición o terapia ocupacional. También podés estudiar licenciatura en criminalística y varias propuestas a distancia. Encontranos en Brown 474 o llamanos 450-0042. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222, tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. Segunda parte de este programa muy interesante. Estamos acá en el CIS, en Beruti 130, con el doctor Juan Manuel Petrini, que se especializó afuera inclusive, no es que lo hicimos acá, Petrini, estuvo estudiando afuera, se ha especializado mucho y tiene muchos conocimientos sobre la otorrinolaringología. Veo que me sale bien, la verdad que me sale bien. Y Juan Manuel, recién hablábamos de perder el olfato, el gusto y demás. Y hay veces que te encontrás con gente en el invierno, y dices, ay, perdí el gusto y el olfato, debo tener COVID otra vez. Una gripe común así te puede llegar a hacer perder el... Sí, bueno, un poco lo que estuvimos hablando en el corte, ¿no? Que
que nosotros dentro de la especialidad, bueno, vemos al paciente que consulta, pero la realidad es que la mayoría de los cuadros respiratorios pueden tener pérdida del olfato, pérdida del gusto temporales y por ahí ni llegan a consultar porque por ahí al poco tiempo mejora eso. Claro. Y el paciente ni llega a hacer la consulta porque son cuadros por ahí autolimitados, que por suerte son la mayoría. Entonces el que llega a la consulta generalmente es la minoría. Obviamente para mí, que yo estoy acá sentado, son el 100%, pero te quiero decir, para la comunidad total que se infecta de alguna infección respiratoria, llamémosle resfrío, gripe, COVID, lo que fuere, pueden tener pérdida del olfato tranquilamente y bueno, lógicamente por ahí ni llegan a consultar porque las enfermedades autolimitadas se curan solas y una vez que pasan, por ahí al mes, cuando ya están 100% bien, ya recuperan parte del olfato, ven que va mejorando, entonces ni consultan y después se acomoda solo eso. La especialidad de ustedes, ¿tiene etapas en el año, etapas más intensas, menos intensas? Y la segunda parte es, ahora estamos prácticamente a un pasito del verano, viene el verano y demás. ¿Qué es lo que más se consulta? Bueno, en dos partes. Sí, están relacionadas porque en realidad no es que nosotros tenemos más gente o menos gente en una época del año, sino que cambian las patologías. Por ahí en invierno vemos más catarros, resfríos, gente que tiene problemas de por ahí sinusitis agudas, ¿sí? Problemas más respiratorios, otitis media, que es un tema también respiratorio, ¿sí? Y en verano se ven más patologías de estacional, ¿no? Patología de verano, que serían las otitis de pileta, ¿sí? Correcto. Entonces por ahí cambian un poco las patologías. Lógicamente en verano se ve mucho más el tipo que va, se tira una pileta, se le hidrata el tapón de cera y se le tapa el oído, entonces se ve mucho más gente que viene por tapón de cera o porque se fue de vacaciones, tomó un vuelo y se le tapó el oído, ¿sí? Se ven mucho más esas patologías que por ahí las patologías de garganta, llamémosle, ¿sí? Claro. Para que se entienda. Pero el flujo de gente es bastante parejo durante todo el año. Claro. Hablaste del tapón de cera. ¿Qué función cumplen, si la cumplen, si es buena, la de la gente que utiliza cotonete? Porque va y dice, no, yo me paso un cotonete y me saqué algo. Pero al otro día te dice, se me tapó el oído. ¿Cuál es la función del cotonete y los riesgos si es que los tiene? Bueno, si has visto los aparatitos que usamos nosotros acá, son todas herramientas que tienden a extraer el tapón desde adentro hacia afuera. El cotonete primero digamos, tiene una punta de algodón roma que lo que hace es empujar. O sea, obviamente si vos empujás, claro, vos ponele, limpiás y también limpiás por afuera, bárbaro, pero cuando lo metés, si vos tenés un taponcito, lo empujás. O sea, sí, lo vas a sacar marrón, obviamente por contacto, pero lo que está ahí lo empujaste hacia el fondo. O sea, nosotros lo que usamos son herramientas que traen hacia afuera. Entonces, nosotros no lo recomendamos primero porque mucha gente le queda el algodón adentro o se lastima el conducto o pasa esto, que se empuja el tapón y después viene con el tapón impactado que además de, digamos, sensación de oído tapado le da dolor. Entonces, para evitar la urgencia, porque el tapón siempre lo sacamos, es como una pavada para nosotros, digamos, es sencillo. Siempre se soluciona, pero bueno, la gente que por ahí lo tiene impactado, por ahí puede generar una infección y demás, entonces son casos por ahí un poquito más complicados si se quiere, pero sigue siendo una patología banal, ni es considerada una patología cuando no lo amerita, ¿no? Claro. Pero sí, no es recomendable el hisopo. Sí, en la parte de afuera, en lo que sería el pabellón auricular y lo que es el meato, que es la entrada del conducto, por un tema estético, la gente que por ahí produce mucha cera y si queda feo que se vea la cera, bueno, por ahí por afuera lo puede usar, ¿sí? Pero adentro del conducto no, la cera está para algo, no es un desperdicio. ¿Cuál es el rol de la cera? Tiene 2 o 3 funciones, no es un desperdicio como el pis, ¿sí? Pero sí vendría a ser como si fuera el moco, viste que el moco tiene una función inmunológica, obviamente en su exceso, en un resfrío molesta, esto es lo mismo, en su exceso genera un tapón y molesta, pero si no hay exceso y están sus niveles óptimos, amortigua el sonido, o sea que tiene funciones acústicas, tiene funciones también inmunológicas, evita que se infecte la piel del oído del oído externo, una piel muy delicada que no tiene... ¿La interna o la externa? La externa, afuera que es donde se produce la cera, ¿sí? La externa. Ahí adentro no hay cera, adentro vos tenés el tímpano, hay aire, los huesitos, ¿sí? Y después viene el oído interno que es el caracol, ¿sí? Sería, pero la parte externa, que es donde está la cera, bueno, cumple esas funciones, amortiguar sonido y funciones inmunológicas. Sí, seguro. ¿Sí? Hoy me encontré, antes de entrar acá, me encontré con gente, va a ver al doctor Petrini, pregúntele por el
Tinnitus. ¿Qué es el tinnitus? Tinnitus o Por ahí a lo acúfeno. mejor tiene un nombre mucho más común. O sea, médicamente se le dice, viste, que nosotros tenemos como una terminología Sí. especial para hablar. Yo cuando iba a rendir un examen, viste, en la UBA te bajaban puntos si no hablabas con terminología médica. Claro. ¿sí? Viste que cada rubro tiene su terminología. Viste que el policía te dice afirmativo, una persona del sexo femenino. Bueno, nosotros también tenemos nuestra terminología para escribir en la historia clínica y demás, que es muy técnica. Entonces, hablando a la población en general, te digo que el tinnitus es el zumbido en el oído. Pero nosotros cuando hacemos una historia clínica o pedimos un informe de algo, tenemos que decir, o el paciente presenta tinnitus o presenta acúfeno, también es otro sinónimo. Claro. Pero básicamente es el zumbido, el ruido en el oído. Y eso tenés un zumbido objetivo y uno subjetivo. El objetivo es el zumbido que yo estoy escuchando y lo escuchas vos. Ruido ambiental, eso es un acúfeno. Y el paciente dice, siento un ruido, no sé qué, sí, señora, en todo el barrio lo están sintiendo porque hay la termoeléctrica hizo no sé qué cosa, estamos todos, ¿entendés? Sí, entonces, claro. Y después tenés el que consulta con nosotros, el zumbido subjetivo, que es el que siente solamente el paciente y nadie más lo siente. Bueno, eso tiene múltiples causas, hay que estudiarlo, pero a grandes rasgos hay causas que son otológicas propias del oído, las más frecuentes por pérdida auditiva, por eso siempre cuando viene un paciente con acúfeno, además de hacer la otoscopía y observar, porque a veces puede ser un tapón de cera lo que le esté dando el zumbido, digo, si está todo bien o le sacamos el tapón y sigue el zumbido, hacer una audiometría siempre para descartar que no haya una pérdida auditiva, pero también hay acúfenos que pueden ser por contractura maxilar, por ejemplo, que son temas odontológicos, por ahí, o maxilofaciales, ¿sí? Claro. O sea, el tinnitus se estudia. Hoy por hoy, clásicamente se daban medicamentos que no funcionaran mucho, yo ya no los doy hace rato, en 2012 salió un trabajo que demostró que esos medicamentos de vasodilatación funcionaban, digamos, in vitro, ¿sí? En el laboratorio, pero en los ensayos clínicos no funcionaban, así que yo prácticamente no los uso, tenían un efecto placebo. Pero hay mucha gente que ha tomado medicamentos un montón de tiempo y nunca, siempre está igual. Lo que pasa es que uno se termina como adaptando al zumbido, claro. Y tiene que ver, está ligado directamente con el estado de estrés que siente el paciente, ¿no? Sí, si vos estás angustiado, enojado, lo vas a sentir más fuerte. Si estás en un lugar silencioso, lo vas a sentir más fuerte, ¿sí? Entonces, hay momentos del día, los puedes sentir de una manera. Claro, a la noche generalmente, que es más silenciosa, se sienten más. Entonces, ¿se pasa si a mí se termina adaptando, no es que se pasa. Es que me va a acompañar toda la vida. Claro, bueno, eso es lo que se dice habitualmente, pero hay tratamientos. Lo que pasa es que un paciente que viene, que está adaptado, que no le molesta, yo le digo, bueno, ¿qué tanto te molesta en tu calidad de vida? No, consulto porque me da miedo, pero la verdad yo ya me acostumbré, ni me molesta. Ese paciente no vale la pena hacer un tratamiento, ¿sí? Ahora, si ese paciente justo tiene mucha pérdida auditiva y va con un audífono, sí, uno puede aprovechar y ponerle un enmascarador al audífono, que eso lo hacen las fonoaudiólogas, y le tapa el zumbido. Entonces le genera como una nueva vía nerviosa donde va apagando su zumbido, ¿sí? Eso por un lado. Pero también hay tratamientos que hacen, como si fuera lo mismo, un reentrenamiento auditivo que se llama inhibición residual del acúfeno, que se hace con sonidos. Te graban un sonido en la frecuencia de tu zumbido, graban, suponte, en el celu y te dicen, bueno, esto escuchalo tantas veces por día, un minutito. Entonces tu oído va escuchando el sonido de afuera y deja de escuchar el interno, y eso cuando se saca la fuente externa de sonido, uno deja de escuchar el propio sonido. Claro. Al principio por poco tiempo y después cada vez el tiempo es más prolongado. Eso se llama inhibición residual del acúfeno, y eso es lo más moderno que hay en acúfenos. Acá lo hace Graciela Larregui en Bahía. Y bueno, nada, es lo que mejor anda. La verdad, para el zumbido molesto. Después cualquier sedativo, o sea, un paciente que está nervioso y dice, no puedo vivir con el zumbido, lo mandás al neurólogo, le da alguna pastilla sedativa, un ansiolítico o algo, y le mejora el zumbido, lógicamente. Una pregunta que la gente se hace, ¿en qué situación conviene o es aconsejable operar de garganta y por qué se opera de garganta? Bueno, de garganta, pero hay varias partes de la garganta. Si hablamos de amígdalas, que es lo más común, la común. Eso, si hablamos de amígdala, la causa más frecuente se da en pediatría por apneas del sueño. Son chiquitos roncadores. Los chiquitos tienen que ser respiradores nasales y no deberían roncar o respirar por la boca, porque eso genera mucha alteración en su desarrollo craneofacial, incluso puede traerle otitis medias por efusión, que le juntan moco en el oído y eso trae retardo en el aprendizaje. Con lo cual está bueno diagnosticarlo a tiempo. Es muy importante que los pediatras pregunten siempre si ronca el chiquito o no. Bueno, esa es la causa como principal, es una indicación absoluta. El chiquito que ronca se opera de amígdalas. No el que ronca de vez en cuando está resfriado, estamos hablando del que ronca siempre, ¿sí? Esa es la principal indicación. Después amigdalitis crónica, ¿sí? Pacientes que repiten 3 o 4 episodios de amigdalitis putácea que necesitan antibióticos por año, esos pacientes
Muchos de ellos se operan las amígdalas para prevenir el ausentismo escolar o el ausentismo laboral. No es una indicación absoluta, se dice que es una indicación relativa porque vos podés no operarlo y por ahí al año siguiente no tiene más una amigdalitis, bueno, zafó, buenísimo, pero sí está dentro de las indicaciones, ¿sí? ¿Cómo es nuestra vida sin Esas son las principales, sí, hay otras. Pero esas sin son las amígdala, ¿nos cambian algo? No, porque nosotros tenemos, eso es como si vos te sacás, es como si fuera un ganglio linfático, vos tenés millones de ganglios, si te sacás un ganglio para una biopsia o lo que fuere, o porque tenés una enfermedad, el resto de los ganglios cumplen la función de eso. O sea, vos tenés en la garganta, si un día te mirás al espejo con una linternita, vas a ver atrás de la garganta, que mucha gente me consulta por eso, porque le gusta, viste, mirarse y dice, ay, tengo todas bolitas en la garganta, es normal. Eso se llama anillo de Waldeyer y son todas pequeñas amígdalas que suplen la función de las amígdalas. Viste el riñón, cuando te sacan un riñón, vos tenés el otro. Vos podés vivir hasta con un tercio de un riñón sin hacer diálisis, si te funciona bien, y te pueden sacar un riñón y pico, ¿entendés? O sea, el cuerpo tiene esa flexibilidad. La carne en la nariz, viste, cuando dice, tengo carne en la nariz, me tengo que operar. ¿Es bueno, necesario? en los chiquitos son adenoides generalmente, hay que estudiarlo, pero generalmente son las carnes crecidas que se operan junto con las amígdalas, se hace todo el paquete completo y empiezan a respirar mejor. Y ya en adultos, muchos me vienen y dicen, son las carnes crecidas, le digo, no, ya después de la adolescencia difícil que sean las adenoides, porque ya creció la faringe todo, entonces si la adenoide está, eso quedó como rudimentario, el aire pasa bien, entonces ahí ya hay problemas nasales, que generalmente son tabiques desviados y cornetes grandes, que son otro tipo de carnes crecidas, no son las famosas carnes crecidas de los chiquitos, ¿sí? Pero sí, son... ¿También operar? Se pueden operar, no todo es operable, hay cosas que se operan. O sea, bueno, la función del otorrino para mí primordial es, cuando vienen por nariz tapada, es descartar si es algo de otorrino o es para un alergista o para otra cosa. Porque yo lo que hago, pido una tomografía, miro, evalúo y ahí digo, esto es para operar, esto no, esto sí, esto no. Y lo que no es para operar tiene su tratamiento también. Y esta es la última y es estética. Hay muchas preguntas para hacerme, me queda. Yo me opero de nariz, mucha gente se opera de nariz. ¿Le cambia en algo la respiración ¿Vos o decís eso? estético o no? Sí, cirugía estética. Bien. Y la otra, ¿hay que tener algún cuidado? ¿No es tan sencillo eso? La cirugía estética, a ver, siempre hay que evaluar un montón de cosas, porque por ejemplo, qué sé yo por ejemplo tengo una piel muy fina acá sobre la jiba y si yo me hago, no sé, poner un ICS, una estética de nariz, y tengo riesgo de necrosis, y ahí es un problemón, porque necrosis es como que se muere el tejido, te queda un agujero, literal, o sea, queda un agujero. Entonces, básicamente, siempre tiene que estar bien indicada, ¿sí? O sea, uno puede tener la fantasía de operarse, pero siempre es bueno asistir a un profesional calificado para eso y no uno que te vaya a operar porque sí, primera medida. Eso a criterio del paciente que se vaya a operar. Segunda cuestión, siempre, o lo que está muy en boga ahora es la cirugía funcional o estructural. Se le dice que ya no es la cirugía estética sola, sino que es estética y funcional también. ¿Por qué? Porque antes te hacían la estética sola, te volaban la jiba, te achicaban el angulito de la nariz, que se llama válvula nasal, entonces el paciente quedaba estéticamente bien, pero con los años el tejido tiende a caer por acción de la gravedad y se cerraba la válvula. Entonces el paciente comenzaba a respirar mal. Entonces iba al otorrino y el otorrino decía, no, lo que pasa es que para hacerte respirar bien adentro está todo bien, te tengo que hacer toda la estética nueva, porque hay que desmontar toda la nariz. Entonces lo que conviene hacer, ahora hay unos aparatitos bárbaros que te hacen la osteotomía, te la hacen con, por ejemplo, con onda seco, ¿sí? O sea, es genial, te hacen los cortes milimétricos, queda casi sin hematoma la cirugía estética de nariz, pero siempre conviene o que le haga un otorrino o que le haga un estético con asistencia del otorrino para la parte de adentro, aunque sea, ¿sí? Eso es lo ideal. Muchas gracias. Gracias a vos. Nos quedan muchas preguntas. Bueno, otro día será. Dale. Hemos sentado con el doctor Juan Manuel Petrini, muy conocido otorrinolaringólogo acá en CIS, en Beruti 130, charlando de tantos temas y nos quedaron muchas preguntas, seguro. Y usted seguramente dice, ay, ¿por qué no me preguntó de esto? Bueno, mándenos preguntas al 291-643-4683, manden las preguntas, las consultas que quiera hacer, haremos otro programa con él. Él, como todos los participantes del programa, va a recibir un presente de Brix que está en Roca 97 y nosotros nos vamos hasta la semana que viene agradeciendo a Fernando González que nos ha atendido detrás de las cámaras. Este programa se repite los martes 18:30, los jueves a las 8:30 de la mañana y también por un montón de localidades de nuestra región. Hasta la semana que viene.